Vamos a entrevistar entonces a Cristian Flores de Teatro Los Barbudos. Vamos entonces a conversar. ¿Tú estás con una pauta, Cata? Sí, yo también tengo algunas preguntas. Eso. Mira, primero partamos con que el Cristian nos contextualice sobre esta trilogía Justicia, Utopías y Militancias, que es donde está Yo maté a Pinochet, El país sin duelo, y la obra en creación El hombre que devoraba las palomas. Así como una primera contextualización. Perfecto, y después nos podemos ir para atrás, como también para Teatro Errante, y vamos profundizando. Dale. Exacto. Ya, la trilogía. Todo esto parte porque para Yo maté a Pinochet, primero el grupo convocado es nuevo al grupo anterior con el que yo venía trabajando bajo la misma lógica. Pero este grupo era nuevo, completamente nuevo, y desarrollamos este primer trabajo y estuvo súper bien, pero yo durante el proceso ya tenía otras ideas, porque fue un proceso bastante largo, fue bastantes meses de trabajo, desde enero del 2013 hasta el estreno. Y en ese proceso, ensayando bastante también, en ese proceso, ya cuando estábamos montando la obra, cuando ya estábamos poniendo el texto en la escena, yo venía con una idea de una nueva obra que es El país sin duelo, se concretó en ese trabajo, pero que no lo hicimos muy pronto, digo. Pero ¿de dónde emergen todas estas ideas? Que todas tienen como un hilo común, que tiene que ver con los sujetos subversivos. Ese para mí, yo quería hablar de eso. A mí me llamaba mucho la atención que la historia de estos jóvenes o de estas jóvenes había tenido mucho contacto en mi vida con ellos, con personas que habían decidido abordar el cambio de sociedad a través de la lucha armada. La gente que yo conocí tenía que ver más bien en la resistencia a la dictadura, y luego personas que continuaron buscando o proponiendo otra alternativa. Entonces ese lugar, esos personajes para mí eran importante abordarlo, tratarlo, buscar sus memorias, buscar sus palabras. Me llamaba mucho la atención el tema de la clandestinidad, por ejemplo, como un estado de una persona, en una organización y en lo público, la clandestinidad. O sea, bueno, como eso a mí me llamaba la atención, tenía un origen. Para mí siempre me hizo ruido todo tipo de teatro que antes se decía, se instalaban desde la marginalidad, hablaban como de la marginalidad. A mí eso siempre me hizo mucho ruido porque yo soy una persona que vendría de ese lugar, de la marginalidad, como soy un lugar de población, que me formé con mucho esfuerzo y todo, y siempre que me veía representado en la escena, eran cosas que a mí me agredían demasiado. Me agredían, pero como esta idea, perdón que te interrumpa, pero como esta idea de darle voz a los sin voz. Como exactamente. esa consigna que pegaba muy fuerte, claro, sobre teatro marginal, así. Claro, o sea, Radricani hizo un gran ejercicio al darle poesía a esos lugares, a construir un mundo atrás, pero yo sentía que todos los que vinieron nuevos y tomaron esa herencia, lo que hacían era construir como otro estereotipo de lo que era la marginalidad. Intentaban seguir dándole voz, discurso, incluso sobre temas delicados, sobre la delincuencia, incorporaban discurso y todo, pero terminó convirtiéndose o transformándose como en una forma más. Y en una forma que a mí me violentaba, porque de alguna manera acostumbraron al espectador a exigir esa forma cuando se hablara de la representación de lo marginal o de lo popular. Eso a mí me agredía, porque era como algo personal que tenía yo De hecho, siempre los mismos colegas me generaban como mucha rabia, como a nivel muy personal, digo, ¿no? Bueno,
eso a mí me perturbaba, básicamente. Yo veía una obra y lo pasaba pésimo, pésimo. No me parecía bien. A pesar de encontrar el valor y todo, sentía que ahí a nivel político no era tan político, porque ellos lo que hacían fundamentalmente, yo sentía, yo pensaba y pienso todavía, era estar del lado de lo hegemónico, a pesar de ser críticos. ¿Por qué? Porque construían una imagen que es súper hegemónica. La construcción de estereotipos es una cuestión que hace la sociedad, la cultura en la que estamos inmersos. Ese es uno de sus principales como acciones en la cultura, construir estereotipos, ¿qué? Imágenes fijas de cómo se debería ser y por oposición. Y la oposición de eso, ¿qué sería lo que hacía yo creo el teatro? Así establecía exactamente la oposición, pero no lo hacía desde un lugar que pudiera establecer un punto de crítica con esto hegemónico. Para mí algo ahí no encajaba y a mí me provocaba demasiado. Entonces yo dije, hay algo que lo popular tiene y que nos está poniendo en escena y que solamente se le está poniendo ese valor que yo digo que estaba en lo popular, en las personas marginales, que era toda la discusión política. Entonces yo empecé a hacer mi estudio y todo lo que yo vi cuando era chico, que finalmente, por ejemplo, que el paso de la dictadura a la transición, a pesar de ser desde estos grupos como marginales, subversivos políticos, muy criticada, si no fuera por la inestabilidad que ellos promovieron en la sociedad, o sea, la lucha fuerte que le dieron, y que no fueron los grupos de clase media necesariamente, ese lugar no estaba siendo abordado desde lo popular, digo, desde ese mismo lugar. Entonces a mí eso es lo que yo quería hacer, abordar la temática de la lucha política desde los sujetos más populares y de la organización popular. Y ese era como algo importante. Y sobre eso trabajar diferentes temáticas, por ejemplo, poner en cuestión un poco las políticas oficiales de memoria, hablar sobre la violencia, hablar sobre los proyectos políticos que habían que se reproducían o que estaban en el imaginario de estos grupos, que me parecía que en el tiempo en el que estamos, desde el 2013 en adelante, eran súper contemporáneos, o sea, tenían que ver con las exigencias de ese momento. Esos discursos que habían en ese momento, desde que hicimos el Yo Maté a Pinochet, eran los mismos discursos que tenían estos grupos políticos, digo, el Lautaro, lo que quedó del Frente, los ex miristas que a pesar de haber pactado todavía habían grupos. Esos discursos eran del 2013, o sea, y ahí estaban siendo súper aceptados por la sociedad hasta el día de hoy. Como que era un proceso de verdad transicional, pero en el tiempo en el que eso ocurría de verdad, eso era considerado extremista o qué sé yo. Y la gente terminó creyendo ese cuento, porque ya evidentemente no quería más violencia. De ahí nace todo, esa es como la razón de ser de esto. Ese es como el motor también, Sí. que puedes ir dibujando. Sí, porque yo parto de ahí, yo parto de ideas. Para la creación misma, es algo que a mí en la realidad me hace ruido. Y eso que en la realidad me hace ruido, yo voy a buscarlo atrás, en la historia, lo imagino en el futuro, pero no parto. La escena para mí no es un material creativo para crear. Para mí es la realidad, el elemento, la realidad y lo que a mí me sucede con la realidad, o mi lectura de la realidad, es la que a mí me provoca para hacer teatro. Y en ese sentido, como que yo diría, como escuchándote también, que partes como motor no solo de las ideas, sino también de un malestar frente a discursos imperantes y poéticas también imperantes que te provocaban mucha rabia, y que de ahí surge un motor para poder crear tu teatro también. Sí, yo entré a estudiar teatro porque yo quería cambiar el mundo. Todavía quiero hacer eso, pero claro, cada vez las posibilidades se van poniendo en una cosa específica, claro, pero es lo que a mí me generan las cosas, cómo me incomodan eso, que es lo mismo que a mí me gustaría hacer con los espectadores, como incomodarlos con lo que hacemos, pero no una incomodidad, no reprochar nada, ni nada por el estilo, sino provocar
ciertas ideas que nos vamos fijando constantemente sobre las personas que uno retrata en la escena, o sobre las temáticas. Y una cosita cortita, como que quizás voy a hacer como más un rodeo, pero hay algo en esos momentos, en ese motor, como respecto a este teatro que tú veías, y que te provocaba ese malestar, que en específico que tengas recuerdo, no como para como decir este teatro es malo ni nada, pero como también es interesante quizás alguna obra que a ti te haya pasado y que hayáis salido así como, qué rabia, y que quizás fue también positivo en el sentido de que provocó tu Sí, propia a mí mirada. Hans Pozo, que es una obra muy famosa, yo la Mm. odio. O sea, odié cómo estaba montada, quiero Mm. decir. Me parecía que era agresiva no para la gente, no para el espectador del teatro, pero era agresiva conmigo, que era de la misma población o de una población parecida a Hans Pozo. Eso a mí me agredía. Sobre todo me agredía el intento, por ejemplo, de algunos artistas en general, pero no digo que no es una mala intención, digo, el resultado, yo juzgo eso, ¿no? Mm. De intentar ponerse en su posición, pero finalmente resulta un ejercicio súper naif, porque es lo cool lo que termina viendo, oh, qué interesante, pero no, preguntarse políticamente cómo yo estoy representando algo, por qué hablo de tal forma, por qué me emociono o no me emociono, por qué me dirijo al público, cómo me dirijo al público. Digo, seguramente ese trabajo, por ejemplo, puede haber sido mejor, pero si se hubieran preguntado en cómo las formas se relacionan, las formas que se ponen en escena, se relacionan con el espectador y que espectadores, y cómo esas formas pueden, digo yo, mantener el orden simbólico establecido por la cultura que es hegemónica, o romper con esas cosas. Y la otra también me parece una muy buena obra, la dramaturgia era genial, La Niña Araña, pero también la manera en la que se ponen en escena, como el flaitismo, como una forma casi la norma de cómo debería mostrarse algo, o de cómo se debería hablar. Eh, no sé, yo jamás dije un garabato hasta que entré a la universidad, te lo puedo jurar. No dije un Mm. garabato hasta que entré a la universidad, cuando me fui a educar, por ejemplo. Entonces era paradójico para mí ver cómo personas que muy poco tenían que ver con esos mundos fueran capaces de ubicarse solo en esos lugares y como darle. No, me era provocar, me Mm. provocaba. Pero me parece Claro. que son buenos textos, me parece que son buenas obras, No, ¿cachai? claro, sí. Tiene que ver con el Mm. resultado en la Sí. escena, como que solo, como que se preguntan pocas cosas a la hora de ejecutar. Mm. Algo que yo aprendí, por suerte, en mi formación fue esa, que no podía no preguntarme por un gesto, no podía no preguntarme por una Mm. palabra, no podía preguntar. Aprendí eso en mi formación y con las personas con las que he trabajado. Bueno, eso por por un lado. Y alguna, porque es interesante también pensar que la formación artística puede ir, o los impulsos, los motores de creación, pueden ir de la mano de algunas experiencias de recepción por oposición o por afinidad también. Claro. Y en afinidad, ¿de qué te sentías más cercano, por ejemplo? Cuando yo estudié, vi Hechos Consumados, antes de entrar a estudiar teatro. Entonces vi Hechos Consumados de Radrigán, que es la que dirigió Alfredo Castro, y actuaba Sosa, la Amparo Noguera y el Vicuña. Eso fue para mí impactante, porque había una disociación entre la dramaturgia, la escena, la puesta en escena, y la manera en que está abordada la actuación. Como la actuación era generada en la propia escena, no era algo, eran personas que tenían una manera de hacerlo, pero no estaban intentando juzgar una realidad
sino que poner en escena ese texto era interesante. Y esos planos como tan diversos, no era como pan con pan, ¿me entiendes? Que es lo que yo siento que tienen esta obra, es que el texto es de flight, se actúa flight y se sobrecarga tanto la cuestión que finalmente es agresivo, porque no hay otras posibilidades de lectura de una situación. No digo que no se pueda hacer un flight, digo que eso tiene que el teatro ponerle más lectura en el mismo tiempo, para que uno pueda observar que eso no es fijo, que eso es transitorio, que eso... Bueno, Hechos Consumados me parecía que era genial, como una de mis primeras referencias teatrales. Después vi Rodrigo Pérez, Provincia Señalada, que es como... Pero claro, son obras que no tienen que ver con esas otras que se pretendían mostrar, ¿se entiende? Rodrigo Pérez, Provincia Señalada, que encuentro que es la mejor obra de la historia. Era maravillosa, estaba bien actuada, era potente, a mí me dejó peinado para atrás. Era una perspectiva súper interesante de abordar la memoria política. Era una obra que tenía una opinión sobre lo que estaba haciendo y sobre lo que estaba hablando. Después Mano de Obra, de Alfredo Castro, que también fue como, wow, ¿qué es lo que estoy viendo? Y a la última obra que marca para mí, me marca como, es la tercera obra de la María, que también, wow. Por ejemplo, ellos en algunos momentos de las obras aparece un elemento como, diría yo, estereotipado. Pero evidentemente hay una propuesta, hay un trabajo, porque no se trata solo de eso. ¿Se entiende? Sí, porque es intencionada también. Po. Exactamente. Está evidentemente puesto así, de esa manera, en cierto momento, para provocar algo. Exacto. Llegan a ser violentos, hay gente que no está de acuerdo y todo, pero me parece genial, porque, no sé, eso para mí es como una referencia, porque tiene todo lo que me gusta. Buena actuación, un texto, una dramaturgia potente que habla de algo, quiere desarrollarlo. Y las puestas en escena que encuentro que hay para todo, es como, qué buen plano. ¿Sí? Oye, y tú en esta misma línea, en las definiciones que tú has hecho y que de hecho a mí cuando me la explicaste, de alguna manera fue como que me marcaste también con esa frase y yo la seguí usando de alguna manera, también me la he ido apropiando, que tú hablas que buscas disputar imaginarios. Como si nos pudieras desarrollar más esa idea, que es como yo creo para cerrar un poco lo que estaba, en la reflexión que estaba haciendo recién. Sí. A mí me pasó una vez que hice una de las obras que hice que más me ha gustado, que de hecho está como en un lugar en mi corazón, así, muy... que se llama Guacho Style, que es como la etapa anterior a esta trilogía. Y era una obra muy bonita, era emocionante. De hecho, la directora de La Niña Araña, que era la Isidora Stevenson, que por eso digo, que ellos son grandes colegas del teatro, son todos súper talentosos. Digo, todo lo que dije antes tiene que ver con mi relación con lo que ellos terminan haciendo, pero por ejemplo, a ella le encantó, me dijo cosas súper bonitas. Era un jurado de Santiago Mil, esto estoy contando una experiencia. Pero fueron otros dos jurados, por ejemplo, que trabajaban, se supone, en este lugar como más popular, que les pregunté, oye, denme un feedback, más allá de que me seleccionaran o no para el festival. A mí me interesaba saber siempre me interesa mucho saber qué piensan mis colegas del trabajo. Siempre algo que a mí me gusta criticar obras y me gusta que me den eso. Yo así aprendo. Entonces, recuerdo que me preguntaron por qué la obra no tenía garabatos. Nosotros decidimos no poner ni un garabato en ese trabajo, porque era una obra que porque en el fondo yo le decía, loco, yo no dije garabatos, ¿por qué vamos a hacer una obra de niños que digan todos garabatos? No, era una tontera, o que hablaran todos como Freddy. Te dije, yo era el mejor alumno de mi escuela, y mi vecino era el mejor, el que venía, después éramos todos buenos, y igual todos jugábamos en la calle, igual
todos teníamos relación con todo lo que había en un barrio. Entonces, cuando me señalan ese comentario, dije, está correcto lo que estoy haciendo, porque ellos ya tienen una imagen fija de lo que tiene que ser la población, lo popular. De hecho, dijeron que éramos cuicos haciendo teatro popular y yo evidentemente no me conocían, pero bueno. Entonces, esa fijación que tienen las personas sobre eso, es lo que a mí me agredía. Entonces, ¿qué es lo que yo intento disputar? Es decir, una población para mí es más, no es el narco y la gente normal. Esa dualidad también es equivocada. El narco, hay delincuentes, hay gente organizada, hay gente que se posiciona desde ciertos lugares también para vivir la vida, para relacionarse y relacionarse con la institución y relacionarse entre ellos. Entonces, eso es lo que yo quería, lo que yo disputo. Yo no hablo, la Soledad Lago, una profesora que yo tuve que es muy, muy querida, me dijo, cada uno tiene que hablar de su propio jardín. ¿Cachai? Yo voy a hablar de las flores de mi jardín. Ese es mi objetivo, hablar de las flores del jardín de mi patio, de donde yo jugaba, donde hice todo. Entonces, en ese jardín, las lecturas del mundo también son diversas. ¿Cachai? Entonces, para hablar, por ejemplo, Guillermo Calderón, que me encantan sus obras también, que son impactantes, aborda, por ejemplo, la militancia política, la ha abordado en varias obras, de una manera muy diferente a como la abordo yo. Por ejemplo, Escuela, eran todos del MIR, por ejemplo, pero era evidente que ese lugar donde ellos se ubicaron para el relato, que fue una muy buena investigación y todo, porque yo estaba investigando de una cosa parecida en ese momento, era evidentemente que de una clase un poco más, diríamos, en la escala social más alta, o clase media, qué sé yo. Yo, por ejemplo, abordé el Yo maté a Pinochet desde otro sujeto que hacía cosa parecida, y que observaba el mundo y se posicionaba sobre esa misma actividad desde otro lugar. Entonces, por ejemplo, yo no le disputo al Guillermo eso, porque él está en esa disputa también, que es decir, estas personas que hacían o observaban la política de esta manera, lo hacían para algo, para el futuro, para algo bueno. Yo dije, ya, yo voy a tomar otro tipo y voy a decirle por qué él milita, por ejemplo, por qué decidió militar, cómo se enfrentó a la militancia, pero por sobre todo, que era a mí lo que me importaba, cómo se enfrenta a la derrota. Y que ahí está, por ejemplo, hay dos disputas del imaginario. Es primero de construir la imagen del subversivo en una imagen un poco más amplia y diferente a la que el poder establece sobre él, que es básicamente un terrorista. Yo tomaba, por ejemplo, un sujeto específico en el Lautaro. Y la otra disputa de imaginario era cómo era una persona normal la que lo abordaba y que salió de tales lugares y que habla de tal forma, que tiene como otra posición para abordar la política. Tenía otra idea a propósito de eso, pero entonces, y lo más importante es que lo que me interesaba a mí no era solo la crítica al poder, sino también al poder y al imaginario, incluso en la misma dimensión donde está la gente crítica, la gente de izquierda. Era decir, hubo un proyecto político que perdió, que fue derrotado, y que no éramos víctimas, sino que habíamos, al uno posicionarse frente, por ejemplo, a la dictadura o frente a un gobierno autoritario, desde cierto lugar, uno deja de constituirse en una víctima, porque uno toma una posición y desde esa posición va a intentar hacer algo. ¿Se entiende? Y esa lectura es contemporánea, eso no se había hecho antes. Ese fue uno de los grandes problemas históricos diría yo, de la izquierda más radicalizada, no haber hecho esa reflexión de la derrota.
Y eso es contemporáneo. Ahora hay mucha información, pero en esos momentos eran hipótesis muy alejadas, muy poco aceptadas. Y eso era algo importante que yo quería. Entonces, yo disputo imaginario, digo, en ese sentido. Pero esta es una obra que se ubica desde lo popular, ¿se entiende? Es política, pero desde lo popular. Entonces, ahí está mi disputa. Ya el personaje no es más el flight delincuente ni de la pega, ¿no? Es un cabro que iba a la iglesia y en la iglesia alguien le dijo, oye, mira, estamos armando esta movida, papá. Y se convirtió en un loco que tiene el potente discurso político, leyó política, se formó, es capaz de disparar, pero no disparar por narco o disparar por robar algo, sino que era capaz de disparar porque estaba construyendo un proyecto político de sociedad. También era ahí. ¿Sí? Ahí está la disputa, ahí, ¿se entiende? A eso me refiero con la disputa al imaginario. La memoria no puede ser una memoria de víctimas. No, la memoria tiene que ser memoria de personas que intentaron hacer algo. A propósito, digo, de la dictadura. O la memoria no puede ser como solo el daño. La memoria es un proceso que tiene un momento en el daño, pero que antes tuvo una historia y después, ¿se entiende? Es como reconstruir eso, hablar, por ejemplo, ahora la trilogía como habla tiene ese hilo conductor, son militantes, desde lo popular, hablar de la subjetividad de estas personas y que representa una colectividad, digo, sobre sus intenciones de meterse en estas cosas. Entonces, esa es una pequeña disputa, tiene que ver con los contenidos, ¿ah? Y cómo los tratamos en escena. Yo no hablo de una disputa en la estética ni nada, quizás estético por la manera de abordar la dramaturgia de eso, pero digo, creo que en el teatro todo está súper hecho, entonces nosotros tomamos cosas y vamos armando, no es una disputa sobre la forma, sino que es una disputa sobre el tratamiento de los contenidos, sobre las preguntas que le hacemos a los contenidos, que yo creo que ahí está el meollo. Yo creo que nuestro teatro crece en la medida en que nosotros le preguntamos más a los contenidos y no más a la forma, porque la forma va a depender de eso. Es una relación dialéctica. Por ejemplo, en el Yo maté a Pinochet, yo le hablo un par de veces al espectador y hablo de la sociedad, pero nosotros nos cuestionábamos el hecho del encarar al espectador ¿se entiende? Entonces decidimos no hacerlo con esa intención, modificar el objetivo. O sea, mi objetivo no es reclamarle algo a nadie cuando le hablo al espectador, a pesar de estar hablando de la sociedad, sino que reclamarse a él mismo o reflexionar él mismo desde otro lugar, porque no puede, en el fondo, en qué posición estamos el artista versus el espectador como para sentirse con esa confianza de, oye, tú no estás haciendo nada y nosotros sí. No, era, por ejemplo, ese ejercicio, como ese determinaba, a pesar de estar ese texto, la forma de poner ese texto es a propósito de preguntarnos sobre el contenido que nosotros estábamos haciendo. ¿Se entiende, no? Es una relación constante. Eso. No sé si me enredé, pero... ¿Me escuchan ahí? Parece que estoy media pegada. Te escuchamos, Connie. ¿Tú no me escuchas? Aló, aló. Voy a detener el video un ratito, ¿ya? Porque se me empezó a quedar pegado. ¿Cómo estamos en la hora? ¿Ustedes avisan que tienen el tope de ir a buscar a la Mati, ya? Sí. Dale nomás con tu pregunta, porque tengo otra. Porque un poco como para ir quizás cerrando como esto también más abierto, más de contexto y más general, y luego entrar quizás a conversar sobre un proceso particular, por ejemplo, el proceso en que están ahora de creación, pero a mí me gustaría saber, que me quedé muy curiosa cuando revisé algunas cosas del Drive, de los documentos, de las fotos, de los textos que has escrito como más reflexivos sobre tu trabajo,
¿cuáles son las continuidades y discontinuidades entre Teatro Errante y Los Barbudos? Por ejemplo, el trabajo, ¿cómo pasas del trabajo de un teatro en calle? No sé si las 3 obras de Los Barbudos son en calle, y pasamos a la sala. ¿Cómo también son varias preguntas, mini preguntas, pero cómo también es tu proceso de quizás o empoderarte o atreverte, ¿no?, como a escribir en la trilogía? ¿Cómo es ese proceso de decidir como ya, ahora yo voy a ponerme a escribir la dramaturgia? Un poquito por ahí me gustaría conocer. Perfecto. Oye, es que el Cristian me mandó fotos de Teatro Errante. De pronto puedo compartir, como mientras responde, Súper, como ya. ir compartiendo esas imágenes y a ver si salen cosas de ahí también. Sí, yo habilité compartir pantalla para todos. Ya, bacán. Dale nomás. Bueno, a mí como te dije yo, mi intención de estudiar teatro tenía que ver con era una cuestión muy ideológica, muy política en ese sentido, como era la transformación de la sociedad. Entonces, cuando partimos el primer trabajo, yo estaba en una posición en ese momento de decir, el teatro, o sea, que era potenciar la organización social, ese no era mi objetivo, no era solamente hacer teatro. Yo estaba venía, siempre había trabajado en organizaciones sociales y me interesaba activar la organización comunitaria. Entonces lo que quería hacer bueno, todas las obras de Teatro Errante tenían que ver con eso, con estar en contacto permanente como con organizaciones comunitarias y sociales y territoriales. Entonces el Roto Errante, el objetivo era hacer un trabajo colaborativo, fue un fondar, pero era un trabajo colaborativo, es decir, que nosotros montamos una obra de teatro popular sobre una temática, trabajé en base a Peones, Labradores y Proletarios de Gabriel Salazar, o sea, no trabajé, trabajamos con los compañeros, pero la idea era, esta obra no se publicita en lo público, solo se publicita en los lugares donde se va a hacer, pero esa publicidad y toda la producción logística tenía que ser hecha por las organizaciones con las que estábamos vinculados. Entonces, por ejemplo, la hicimos, de hecho, ahí yo vivía en mi cuadra donde yo vivía antes de hacer ese trabajo, y la armamos todo con los vecinos, y la organización también tenía que ver con eso, la difusión y todo, y nosotros lo que hacíamos era poner la obra de teatro, pero lo que nos interesaba a propósito de lo común que genera estar haciendo algo, una obra de teatro, la comunidad que se genera, la idea era provocar que la gente no fuera una cuestión tan paternalista, ¿se entiende? Yo llevo una obra de teatro, te hago todo bien y me voy, sino que provocar un momento o una temporalidad de organización, que en el fondo las personas, ya había una obra de teatro, permitamos que suceda. Entonces ese era uno de los objetivos, y validar estos espacios también como espacios legítimos de puesta en arte. Mi objetivo siempre, o sea, a mí me interesa hacer buen teatro. Yo no sé si esta obra era la mejor, pero era la primera. Pero me interesaba llevar teatro profesional lo mejor posible, que ese siempre mi sueño. La calidad del espectáculo es algo importante, no puede ser algo, ahora hice esto y lo llevo, no, tiene que ser bien trabajado. Esos meses de trabajo solo era para provocar la organización de las personas y que vieran esta obra, que además tenía contenido relacionado. Estaba mucho más vinculado a la fiesta, a la historia más pasada, más bien era como... Pero ¿Y cómo muta, pero esa era la intención. Claro, ¿y cómo muta ese proyecto o cómo es la continuidad o qué pasa ahí después con la trilogía que pasa viene? Pasa que, por ejemplo, todas las obras que se dieron después, Trago Amargo con Malicia y Watch Style, todas terminaron siendo una investigación en los lugares. Eso determinó para nosotros una manera de hacer, esa primera experiencia. Ensayábamos ahí y trabajábamos con las personas sobre las que íbamos a hablar, o tomábamos historia, empezamos a recopilar historias
de manera súper sistemática, no es como que voy a conversar, ¿no? Armamos metodológicamente grupos de discusión, después hacíamos sesiones con un psicólogo incluido, que nos ayudaba a que esa información fuera puesta de una manera en el habla, muy concreta, específica. Se hizo un escrito a propósito de esa investigación que permitía que nosotros fuéramos creando la obra. Entonces, después de esa primera experiencia, empezamos a trabajar. Primero nos dio como un lineamiento metodológico de trabajo y nos hizo afinar el lugar de donde nosotros queríamos sacar el material para trabajar. Esa primera, a pesar de ser callejero, pero ahí la primera semilla, además del punto de vista que va a transitar hacia la sala de teatro, que es trabajar desde la sutileza, a pesar de estar en un espacio callejero. Buscar la manera de que, por ejemplo, existiera una dramaturgia, y una dramaturgia que fueran las palabras, y no necesariamente una dramaturgia del cuerpo. Yo, por eso yo creo que derivé finalmente en la sala, porque me era mucho más natural hacer eso, pero porque la palabra para mí es potente. Para mí hay que recuperarla como del lugar. Yo no creo en esa teoría de que la palabra en el teatro es como hegemónica. Yo creo que eso ya no existe, pero porque a mí lo que me interesa de la palabra es que creo que la sociedad necesita volver al diálogo, a la conversación. No hablo del diálogo de la concertación, hablo del diálogo. Necesitamos recuperar, no morirá la flor de la palabra, como dice el subcomandante Marco. La palabra en todo sentido, la palabra que transmite historia, que transmite memoria, y la palabra que permite la continuidad de las cosas, las cosas buenas, la discusión. Ahí, eso es lo que yo quería probar en la calle. Finalmente no lo logramos. Hicimos la otra obra después, Guacho Style, que fue la misma lógica, y todas se presentaron en poblaciones, y siempre bajo la lógica de la primera, generar organización, convocar a partir de una actividad cultural. Pero todo ese proyecto, en el fondo, ¿qué tenía? Metodológicamente, acercarnos a los contenidos, cómo nos acercábamos y todo aprendimos en ese proceso, y el tema de la dramaturgia, que era algo que también yo quería incorporar, pero que como todo proceso intenso, esa obra solo una fue con recurso, entonces hay un agotamiento evidente del equipo de trabajo, y además todos empezamos a tomar caminos diferentes, queríamos estudiar, otros querían trabajar en otras cosas, y en un momento yo tenía este nuevo proyecto que se llamaba Clandestino, que ya fue pensado para sala, que era Yo maté a Pinochet, que se transformó en Yo maté a Pinochet, pero en el fondo tomamos toda la herencia anterior del sujeto popular, todo lo que conocimos, y cómo nos acercamos a la investigación del sujeto popular, decíamos, o sujeta popular, cómo nos acercamos a ese lugar de conocimiento, todo fue aprendido allá. Entonces cuando escribí ya el Yo maté a Pinochet, la otra obra también la escribí yo, pero en conjunto con otras personas. Pero en esta etapa yo dije, la voy a escribir, y en el fondo hice eco de todo lo que había aprendido nomás. Me acerqué a ese conocimiento quizás de una manera más escondida, más lenta, presenciaba conversaciones, hablaba directamente sobre ciertas cosas, iba revisando mucho lo que a mí me pasaba con esa información, que es una de las cosas que más aprendí, que en el fondo uno recepciona una información, permite que el otro hable, la recepciona, estudias, y ahí podía hablar en el fondo, y todo eso se fue poniendo en el... Entonces, por eso llegamos a Yo maté a Pinochet, porque mi intención siempre fue seguir hablando del sujeto popular desde diferentes perspectivas, o desde diferentes posiciones, y llegamos a este personaje. Pero el tránsito yo creo que fue lógico, porque no resultó del todo esta dramaturgia en estos espacios más abiertos. Había que generar demasiadas circunstancias para que eso funcionase. Entonces, llegamos a este momento, Yo maté a Pinochet, y ahí ya, en verdad a mí me encanta la sala, yo encuentro que es genial. De hecho, mi rollo ahora es que la gente debería ir más al teatro. Yo creo que está bien itinerar, pero yo siento que la gente tiene que dejar esos espacios, porque tiene que abrirse al mundo también.
como las personas que no van nunca al teatro, no hay que llevárselos del todo, hay que invitarles a que salgan de ahí, tengan otra experiencia con la ciudad. ¿Y qué pasa ahí con las comunidades, con la comunidad con la que estuviste trabajando en las otras obras, con tu gente también? ¿Van al teatro contigo? ¿Se suman? A veces, ¿cómo es eso? Sí, mis colegas, dices tú, de las otras obras, sí, siempre. No, y digo también de la gente de las comunidades, de la población, de claro, esa gente con la que sí. trabajaste en las 3 obras anteriores de Teatro Errante, los vecinos, claro, las vecinas. Tengo una buena red diría yo, casi, más bien en Santiago, la mayor parte en Santiago de las poblaciones, una buena red de gente que en general invito a las obras también, estamos en contacto de alguna u otra forma, pero sí, yo creo que ayudó. De hecho, de mis mejores amistades se generaron en ese proceso, por ejemplo. Y eso ha permitido que las otras obras también hayan podido seguir yendo. Yo creo que eso ha sido es como un soporte que yo tengo de mi trabajo, en el fondo, que hablo de una relación, básicamente. Estas obras hablan también de una manera de relacionarme con los contenidos, una manera personal y profesional de relacionarme. ¿Se entiende? Entonces, por eso estas obras también, a pesar de hacerla en teatro, igual yo fui a hacer el monólogo, por ejemplo, lo fui a hacer a una cancha. Aunque no había las condiciones de la sala, pero como tengo un equipo con el que hemos trabajado de esa manera y varios venían desde esas mismas lógicas, no ha sido nunca un problema, por ejemplo. O sea, también hay continuidad de parte del equipo de Teatro Errante en los Barbúos. No, nada. Solamente yo de Teatro Errante, pero está el Alfredo, el Ricardo y el José Luis, que somos como los permanentes de todas las obras anteriores, que también tenían lógicas parecidas de trabajo. Entonces, cuando nos encontramos, yo les planteaba, oye, nos invitaron de aquí, de acá, es posible que hagamos, les parecía coherente. Entonces, eso. Oye, Sí. Te quería preguntar sobre si nos pudieras contar cómo es tu proceso de escritura, de dramaturgo, de lanzarte a escribir sin haberte formado específicamente en dramaturgia, ni haber tomado cursos, sino como una necesidad de escritura, y cómo seguiste, y no sé, por ejemplo, ayer cuando imprimiste las 3 obras y me las mostraste, me dije, mira, tengo un libro, o sea, escribí 3 obras desde el 2013, no es menor, no cualquiera dice, escribí un libro, escribí 3 textos, no sé, como ¿y de dónde sale esa necesidad de escritura? Yo creo que es todo lo que dije anteriormente, pero yo necesitaba hacerlo solo. O sea, hacerlo solo. Es una, entre comillas, gigante. De como llevar el proceso de poder tomar decisiones sobre una dramaturgia. Porque antes era mucho más, las ideas que se iban a escribir eran mucho más discutidas. Y yo necesitaba tener un proceso un poco más libre. Es decir, ¿sabes qué? Yo voy a escribir de esto sin que hubiera un filtro en eso, sino que decidir poder escribir de lo que yo quería. Y porque yo quería aprender a escribir, pues ese era el tema, y quería enfrentarme a mí mismo y a mis propios bloqueos en la escritura. Y por ejemplo, el Yo maté a Pinochet parte de una obra que era colectiva, que era la historia que cuenta el personaje en la obra que quedó en el monólogo. Entonces ahí había una estructura de una historia y dije, ya, ¿cómo escribo esto? Y dije, tengo que aprender a ser un personaje potente tengo que aprender, y básicamente lo que hice fue ponerme a leer la dramaturgia que a mí me gustaba, que era Chekhov, Radrikán, leí algo de Becker, también, eso, o sea, pero mucho. Y mucha novela, me puse a leer como también otras cosas a las que antes tampoco había accedido tanto yo, por desinterés o porque no tenía en ese instante como esa visión, pero leer más novela, me puse a leer a un argentino que me encantaba, o sea, que me encanta, que Osvaldo Soriano,
y dije, oh, estos personajes son geniales, así me gustan los personajes. Entonces empecé con una mezcolanza de referencias que me fui armando, pero armándomela a propósito. Busqué esas lecturas para aprender a escribir. Entonces dije, voy a desarrollar primero, en esta primera obra quiero desarrollar un personaje, ¿no? Cototo, ese era el objetivo. Entonces, básicamente dije, quiero escribir más o menos en este estilo, y los contenidos tienen que ver con la investigación, ir minuciosamente, conversar con ciertas personas, hablar, estudiar sobre los contenidos de la obra, buscar diferentes perspectivas, críticas de esos mismos personajes, no críticas de esos mismos personajes, empecé a armarme una especie de archivo de trabajo. Y, y lo que yo aprendí ahí fue el copy-paste, ¿no? O el cortar-pegar. Es decir, ya tengo esto, yo no lo podría decir mejor de lo que está, porque en el fondo tengo que permitir también que hablen el personaje del que estoy hablando, tiene que hablar en esta obra el verdadero. Es como empecé a trabajar con el recurso de las citas. Yo solamente voy acomodando cosas o modificando el contenido, pero utilizando hasta la estructura de relato. Entonces hago un ejercicio súper variado, que es citar, modificar contenidos, palabras que tengan más que ver con el personaje y el universo, el territorio al que pertenece y cómo esa persona en ese territorio se enfrenta, trato de hacer ese análisis, y después modificar esas palabras que yo agarré de otro, por ejemplo, porque me parecía que la estructura de relato era correcta. Así por una parte. Y la otra es de 10 citas que tengo, establecer una. Buscar como... Entonces lo que voy haciendo es eso, o tomando referencia, escuchando, viendo películas, tomando texto de aquí, de acá, no sé. No es toda la obra eso, digo, pero voy tomándolo, es un robo. Yo digo que uno tiene que ser un noble ladrón, es un noble ladrón. Y ahí vas teniendo tu cuaderno de notas, por ejemplo, como con materiales físicos, vaya escribiendo, o es todo en el computador. ¿Cómo es la materialidad de ese proceso? El primer proceso de Yo maté a Pinochet, todo era en el computador. Pero no era tan ordenado para establecer mi archivo, sino que tenía diferentes materiales pero siempre he tenido como buena memoria para eso. Entonces sé de dónde lo saqué, sé dónde vi esto, y después me hace sentir, oye, ¿sabes qué? Esto lo voy a poner acá. Después ya con las otras obras, El País sin Duelo, trabajé ahí, por ejemplo, con la Cata, que trabajó en ese proceso, y ella me ayudó, ella también me seleccionaba citas, entonces las que tenía yo, las que tenía ella. Bueno, pero ese es el Pinochet, digo, ahí parte una manera de escribir. Primero, aprender, buscar la referencia de cómo me gustaría expresarme. Después, configurar un personaje, hacer toda una investigación a propósito del personaje, pero no solamente de lo que él dice y lo que puede inventar incluso de sí mismo, sino que lo que dicen los demás de ellos. Y ahí, como lo veo yo, se termina de configurar eso. Eso es una cosa. Y eso es muy documental, pero lo que no es... también es documental la historia. Casi todas las historias que cuento tienen un origen en una historia que yo escuché en alguna parte. O en una conversación de la que surgió cierta idea, dije, oh, toma. Como, nada de lo que yo he hecho hasta ahora no ha existido. De alguna manera existe, pero yo lo ficciono. Eso es lo que hago, porque me parece, oh, es una buena idea. ¿Cómo ficcionamos? ¿Cómo le damos contenido? Y ahí aparece todo. En el Yo maté a Pinochet, todo lo que ocurre fue real, incluso la ficción de matar a Pinochet. Entonces, yo construyo eso. Por ejemplo, en El País sin Duelo fue diferente, fue mucho más... mi objetivo ahí era poner varios personajes hablando y no solo uno. Y personaje. Desde el punto de vista dramatúrgico, desde el punto de vista escénico, todo es otra historia para mí. Entonces, miré estos tres personajes, pero eso nace a partir de una lectura de unas tesis sobre la violencia política hacia las mujeres, pero la violencia concreta, es decir, la violación como forma de tortura,
que era un tema muy poco estudiado hasta hace poco. Después del Valech recién se pone un poco más de acento ahí, y ahora estos últimos 3 años, 4 años, recién ya ocupa como un lugar importante en la... Y aún así todavía institucionalmente no ocupa un lugar importante. Entonces, tomé ese, por ejemplo, eso a mí me parecía muy político, decir, oye, de esto hay que hablar. Pero no porque yo quisiera hablar de las mujeres. A mí me interesaba hablar de las relaciones sociales contemporáneas, de por qué nos costaba tanto ser comunidad, por ejemplo. Ese era un objetivo que no tenía que ver con el género, pero que el género me daba respuesta, ese estudio me daba respuesta. Y porque también me permitía a mí enfrentar mi masculinidad al hacer un estudio como ese. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, ese marco general y además esa obra, por ejemplo, venía del proceso del Pinochet, que era cómo podemos hablar de una obra, o sea, cómo pueden hablar actrices sobre cómo han sido escritas en la historia de la... Ese era un objetivo, esa idea la tenía desde el 2013, de cómo poner un grupo de actrices a representar los personajes escritos por hombres. Finalmente escribo una obra sobre mujeres, pero traté de generar un proceso en el que yo permitir que las compañeras, todas esas ideas que ellas pudieran expresar, ponerlas en una obra. Entonces hice un poco parecido al proceso anterior, recoger testimonios, hablar de teoría, encontrar una historia volando por ahí que fue real y armar un texto. Y ahí ya un estudio más intenso sobre los contenidos mismos y mantener la línea de la militancia, porque a pesar de hablar del género, la violencia política, lo específico también tiene que ver con sobre personas militantes que habían decidido tomar la arma. Claro, Entonces también tiene... Es una trilogía. Claro. Y este último proceso, ¿cuál es el ejercicio dramatúrgico que estáis explorando en este último proceso? ¿Y qué novedad trae un poco también a tu recorrido creativo? ¿Qué desafío? Bueno, el contexto en el que esto fue escrito fue un poco más especial, porque he podido hablar menos con las personas, con los sujetos donde yo quisiera buscar la información. Pero mantengo la misma... Ya había un estudio de alguna manera, ya había un estudio del campo, ya me había enfrentado a las temáticas que se van a tratar. El estallido social como situación vino a reafirmar un montón de cosas respecto de lo que va a hablar esta nueva obra, por ejemplo, sobre todo el tema de la justicia y qué se hace, o sea, cuando no hay justicia, cuando hay impunidad. Y también tiene que ver con la realidad porque de alguna forma ya no voy a profundizar tanto en eso porque la situación histórica ha cambiado mucho, pero sobre el asesinato de una persona que yo conocía en democracia por parte de los carabineros, de los pacos. Entonces tomo eso, me encontré también con una historia que me permitía ficcionar a propósito de estos personajes militantes, revolucionarios, rebeldes, subversivos. Entonces, con todo eso yo ya tenía un poco los contenidos de este nuevo montaje, ya tenía visualizado las situaciones, era interesante. Y ya tenía el concepto o temática o idea que es la que me generaba de a mí como, oye, hay que darle una vuelta a esto que se dice en lo social. Me parece que yo creo que, y tengo la intuición de que ahí hay algo que no está del todo bien. Entonces eso empezamos a tratar, que tenía que ver con la justicia, que no es algo nuevo, con la impunidad, pero sobre todo con respecto a cómo nosotros como grupo social nos enfrentamos al ejercicio de la justicia y al ejercicio de la violencia. Las opiniones que generamos sobre quienes toman otros caminos. Entonces, ya tenía eso definido y esta vez entonces construí una historia a propósito de lo que he escuchado y he hecho mucho el ejercicio de cortar, pegar, cortar, pegar. Pero, o sea, lo he hecho mucho para darle como contenido
un contenido de la palabra. Esta es una obra de la cita. Yo cito mucho cosas que me hacen mucho sentido. Pero lo distribuyo en 60 páginas. Digo, no es que todo el texto sea cita, yo lo escribí, pero hay personas que dicen mucho mejor las cosas que a mí se me están dichas. O sea, es una escritura, es una conversación tu escritura. Muy, Es una conversación. Muy coherente con esa necesidad de escribir con esa mirada también, porque nos has contado. Sí. Sí, pues. Oye, tengo 3 comentarios que como yo he tenido la posibilidad de verte como trabajando en un proceso internamente, me parece interesante esto que dices de las citas, de que tú no es que te enfrentes a una página en blanco, que uno puede tener la idea de que un autor abre una página y se pone a escribir una obra de la nada, sino que es como, hacemos un gran archivo, una colección, un collage de citas o de diferentes historias, y a partir de eso se va depurando un texto. Lo otro que me parece interesante es el tiempo que tú te tomas para las obras, o sea, hasta que la idea llega a concretarse en una obra. O sea, tú, por ejemplo, para El País Sin Duelo, no sé, hasta que llegó a ser El País Sin Duelo, tú empezaste años antes, a quiero hacer algo relacionado, algo con las mujeres, no sé qué, y esa obra pasó por muchas transformaciones hasta que terminó en esta, del País Sin Duelo. O el actual El Hombre que Devoraba las Palomas también, desde que yo te conocí, que empezabas ahí a tener preguntas, empezabas a escribir algunas cosas, después reposan esas cosas hasta que se transforman en algo. Y relacionado con eso, ¿verdad? Como la obsesión cuando estás en un proceso. Por ejemplo, este año que ha sido El Hombre que Devoraba las Palomas, en todo momento, cualquier conversación, o si estás viendo una película o un libro que no estás en tiempo de trabajo, pero ves ahí algo que sirve, es como estar constantemente pensando en la obra, independiente si estás en tu tiempo de trabajo o no, es como que la estás viendo en todos lados, en cada conversación, en cada película, en cada libro, en cada lo que sea. Bueno, sí. Eso es interesante porque yo siento que el ejercicio artístico es un ejercicio muy de procrastinar. Eso es, o sea, una gran parte de nuestro trabajo es hacer eso y darnos ese tiempo. Ahora, es una lata que uno eso lo lleve al plano cotidiano, porque significaría hablar solamente de teatro. Entonces, lo bonito de eso es que uno en algún momento aprende a llevarlo adentro. Entonces, eso me pasa y hablo, pero podría hablar más. Pero empiezo a dejarlo más adentro porque me he dado cuenta que cuando se queda más adentro, empieza a ser más potente en tu cuerpo. Entonces, cuando te enfrentas a la página, al computador o a la hoja, solo, empieza a aparecer solo porque había muchas cosas que se dejaron de decir. Entonces uno las dice ahí. De hecho, las verbalizo en el ejercicio de escribir. Yo soy obsesivo porque siento que trabajar procesos tan cortos, porque el proceso del teatro no es solo el ensayo, no es solo juntarse con los demás a ponerlo en escena y montarla. El proceso tiene que ver con algo anterior, que es la generación de una idea. Es la intuición es como algo, la intuición no es algo que se active sola, la intuición es algo que está determinado por algo que está fuera de ti, pero algo que es como si le generara sospecha a tu ser. Esto es como si algo te empezara a molestar. Entonces uno, cuando algo le molesta, intenta resolverlo. Entonces, la única manera cuando a mí algo intuitivamente me entra, es como la única manera sobre el teatro, digo, algo que quiera hacer, la única manera de sacarlo es terminar haciéndolo. Pero tiene un proceso largo porque siento que así uno le puede hacer preguntas. Yo no digo que haga el teatro el mejor teatro del mundo y todo, pero a mí me gusta lo que he hecho porque le he dado ese tiempo. Decía cuando estudiaba teatro, había una frase una idea muy célebre, quizás muy de escuela, pero uno no es una fábrica de salchicha. Uno tiene que darle, no puede andar produciendo en masa. Eso para mí sería como someterme mucho como a la demanda, a la oferta y la demanda del mercado. Y yo siento que si queremos decir que todo arte es político y el teatro es político, tenemos que oponernos a esa idea por esencia. Es buena esa idea porque la reproducción así
no te permite el tiempo de procrastinar, de pensar sobre las cosas, de decir, oh, esto me sirve, no, estoy de acuerdo, no. Es necesario, pues, sí. Y algo que quería decir que cuando sabía que íbamos a hacer esta conversación, que para mí, a propósito del aprendizaje, yo siento que todo proceso creativo es una especie de taller. En todo proceso creativo uno debería aprender. Brecht, lo que yo más rescato de Brecht, que lo que más me gusta, es lo que él decía sobre el teatro y cómo uno debe enfrentarse al hacer teatro. Es todas esas lecturas políticas. Y yo, cuando me decido por hacer esta obra, que yo me quiero transformar en otra persona. O sea, quiero ser mejor persona, ¿me entienden o no? Cuando hice el Pinochet quería ser mejor persona con eso, una persona que me enfrentara a ciertas temáticas ya de otra manera. Cuando hicimos El País sin Duelo, también la idea, y eso llevado al equipo. Ojalá sea un proceso transformador para todos cuando nos enfrentemos a este proceso, porque uno tiene que aprender sobre sí mismo y sobre los demás, sobre los que escribe, sobre los demás con los que va a trabajar. Como tiene que ser ese proceso de mejorar. Por eso es político, esa es la transformación finalmente. El espectador, vamos a ver si funciona, vamos a ver. Pero si para mí ya constituye un proceso de transformación, todo este ejercicio, y que es lo que intentamos hacer desde Teatro Errante, digo, es un proceso de transformación, desde generar organización hasta que el equipo de trabajo sea un equipo que se fortalezca con un proceso así. Y no vaya a ser lo que ya sabe, sino que vaya a enfrentarse a un proceso, con lo que sabe, se enfrenta a un nuevo proceso que te permita mejorar. A mí me interesa mejorar. Yo que quiero, cuando sea viejito me gustaría decir, aprendí algo. Oye, lo encuentro, me encanta lo que estáis diciendo porque realmente a mí, que también vengo del teatro y como que me resuena mucho eso, que tiene que ver con que es una actividad y que puede ser cualquier actividad quizás, no necesariamente el arte, pero que tú la haces y te hace a ti también. No es separada, no es funcional, no es separada de tu persona, de tus procesos, y en ese sentido se entiende también que es un proceso que puede tomarse el tiempo necesario, porque es un proceso también que está ahí en latencia, que está en gestación, que como las grandes cosas de la vida, pues, que no suceden de un día para otro. Claro. O quizás sí, no sé. Eso, hay cosas que sí. Por ejemplo, ahí ordenamos en esa foto, para tomar una foto porque nos pidieron para el teatro donde vamos a estrenar que expusiéramos el proceso de escritura. Y fue eso. Como en esta obra está todo eso. Claro, esto es como los libros de referencia, los referentes, los citados. ¿No? Pero todos modernos. esos están. O sea, de todas esas personas hay una palabra en esta obra. Una frase, una palabra, una idea, algo, o una estructura de manera de relatar algo. De todo ello, y faltan seguro. Pero, por ejemplo, yo te podría decir que Radrigán, más que palabras, o sea, sí hay, he robado algunas cosas, pero me acuerdo clarito cuando vi una obra, El Amores de Cantina, ¿cierto? Que era una obra popular, impresionante, súper bonita, está en otro plano, ese viejito está en otro plano, encuentro que era increíble. Pero, por ejemplo, yo vi una escena de esa obra, yo la vi montada y dije, yo voy a hacer la obra de esa escena. No es esa escena, pero esa me provocó a tal punto de que yo voy a hacer la obra de esa escena. Porque después escuché otra cosa y dije, todo me calzaba, como es como si yo hubiera archivado la imagen de esa escena en alguna parte de mí. La archivé, la agarré. Después archivé esta historia y dije, ya tengo estas cosas. Y todas juntas para mí son perfectas. Voy a hacer esa obra. ¿Cuál es la historia que detrás ahí? Como